Hola a todos nuevamente. Tuvimos acá como un problema con la conexión, pero ya estamos de nuevo. Les comentaba que hoy vamos a hacer básicamente la explicación de lo que es el programa de Skill Migrants y les estaba haciendo la advertencia de que toda esta información es de tipo general, es decir, nosotros no podemos, o las personas que estén viéndonos, no pueden tomar decisiones basadas en la información que están recibiendo, porque para eso se debe hacer un estudio juicioso de las circunstancias particulares de cada uno y derivado de ese análisis, pues las personas pueden tomar las decisiones de cuál es la mejor opción para desarrollar su programa de residencia permanente o temporal en Australia. Entonces, toda esta información es de tipo general, no constituye ningún tipo de asesoría de manera particular para nadie. Les voy a contar básicamente cómo es el programa, en qué consiste, cuáles son los diferentes pasos, los tiempos aproximados de este tipo de programas. Y después de que les haga la explicación general, pues me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Las preguntas pues voy a tratar en lo posible de no particularizarlas, es decir, que sean generales para que sea una información que beneficie a todos los que nos están acompañando. Bien, el programa de Skill Migrants es uno de los programas dentro de la Ley de Migración de Australia y su objetivo fundamental es atraer personas de fuera de Australia que tengan los skills o las habilidades que el país no tiene suficiente o que hay deficiencia actualmente. La manera de establecer qué es lo que se necesita es mediante la publicación de una lista de ocupaciones en demanda. En este momento hay dos opciones de lista, es decir, hay una lista de todo lo que se necesita en el país a nivel nacional y hay otra lista que establece de manera particular las diferentes profesiones o ocupaciones que llamamos acá, para que cada región o cada estado de Australia establezca su propio programa migratorio, es decir, qué le interesa recibir de manera particular, adicional a lo que ya está establecido como algo, o las ocupaciones que están establecidas en demanda a nivel nacional. Entonces hay que tener en cuenta que hay esas dos listas que consultar primero. Entonces, una vez se consulta si la ocupación o profesión de la persona está en demanda, pues hay la posibilidad de desarrollar un proceso. Para que esa ocupación o profesión de la persona sea válida dentro de un proceso migratorio, requiere que exista un proceso de validación, homologación o reválida, como la llaman en Venezuela o en otros países, para que esos estudios y en muchos casos experiencia que tiene la persona fuera de Australia sea equiparado o sea estandarizado de acuerdo al el sistema educativo de Australia bajo un nivel que le permita accesar a los diferentes tipos de visas. Entonces hay dos opciones, normalmente es a nivel profesional, es decir, se denomina un Bachelor Degree aquí en Australia, o a nivel técnico, también hay profesiones de nivel técnico. Entonces, una vez se tiene esa ocupación o profesión, se establece y se haya validado, entonces se establece en cuál de las dos listas está, pues obviamente eso es lo primero que hace uno es mirar dónde está y si está, pues se hace ese proceso de validación. Entonces esa primera etapa del proceso de migración es eso, establecer si está en una lista o no. Si alguien está interesado, entonces normalmente en saber si tiene posibilidades, lo que hacemos es un proceso de evaluación de sus condiciones o circunstancias actuales. Entonces esas condiciones o circunstancias actuales se tienen que revisar varios aspectos. Entonces les pedimos el currículum, en Colombia lo llamamos la hoja de vida. Entonces miramos la hoja de vida y miramos la parte de educación, la parte de la experiencia laboral, que es muy importante, y adicional a eso, un nivel estimado de inglés, que es fundamental para este tipo de procesos. Si no tenemos un nivel de inglés adecuado, que se representa en una de las diferentes pruebas que acepta el gobierno de Australia ahora, pues no podemos hacer el proceso. Entonces volvemos nuevamente a la primera etapa. Entonces esa primera etapa del proceso es establecer si hay una profesión en donde está en demanda y el nivel de inglés que se tiene. Cuando tengamos esos dos ingredientes, el siguiente paso es decirle al gobierno qué queremos. Para poderle decir al gobierno de Australia qué queremos, necesitamos tener bajo este esquema un número de puntos. Y ese número de puntos mínimo se establece como 60 puntos para cualquier tipo de visa.
Entonces ese sistema de puntos tiene 4 variables principales y otras adicionales que se pueden contemplar, pero fundamentalmente son 4. La primera es la edad, entonces los rangos de edad para poder hacer este tipo de procesos están entre 18 años hasta 45 años. Entonces ahí viene la primera pregunta, siempre, porque está establecido que si se puede hasta los 50 años. Hasta los 50 años se puede, todavía, que eso lo van a cambiar dentro de poco, pero normalmente se puede obtener puntos hasta los 45. Quiere esto decir que si tenemos más de 45 años es poco probable que consigamos los puntos, en otras palabras. Entonces tenemos la edad, luego tenemos la profesión o la carrera, pues, o la ocupación. Entonces esta edad o profesión también nos da esta profesión, bien sea técnica profesional, nos da un número de puntos. Luego viene la experiencia laboral relacionada con esa profesión o ocupación. También nos da un número de puntos y la experiencia laboral tiene unos rangos. Los rangos son si tienes 3 años de experiencia fuera de Australia, si tienes 5 años o si tienes 8 años en un periodo de los últimos 10 años anteriores a la fecha de pedir la visa. Y luego de la experiencia laboral, por último tenemos la prueba de inglés. Entonces la prueba de inglés tiene 3 diferentes niveles. El nivel mínimo, que se llama competente, que es el nivel de 6 en una prueba que era la más común hasta hace poco, que es el IELTS test. Si tienes 6 en cada banda, cada una de las evaluaciones que se hacen en esta prueba, tenemos 0 puntos, cumplimos con los requisitos, más sin embargo no obtenemos puntos. 7, nos dan un nivel de 7, nos da 10 puntos, y un nivel de 8, que es un inglés superior, nos da 20 puntos. Hay una tabla de equivalencias de las diferentes pruebas. Actualmente aceptan el TOEFL, el IELTS, Pearson, PTE se llama la prueba, o la prueba Cambridge. Entonces cualquiera de esas 4 pruebas nos sirve para demostrar que tenemos el nivel de inglés. Entonces como resultado de ese número de puntos, que tiene que ser un mínimo de 60, tenemos 2 caminos. O una visa solitos, una visa independiente, teniendo los 60 puntos o más, o si tenemos 55 puntos o si tenemos 50 puntos, podemos hacerlo con la ayuda de una de las regiones de Australia. Entonces tenemos 3 caminos, digámoslo de esa manera, y se hace para uno de esos 3 caminos una expresión de interés ante el gobierno de Australia diciéndole yo quiero que usted me dé esta visa. Entonces cumpliendo esos requisitos, bien sea teniendo más de 60 puntos o teniendo 55 o 50, lo que buscamos es que el gobierno de Australia nos invite. Entonces, una vez recibamos esa invitación, al final, el gobierno de Australia, al enviarnos esa invitación, nos está diciendo es que nos da la posibilidad de pedir esa visa que nosotros queremos. Y una vez recibamos la invitación, el paso siguiente es pedir la visa, y una vez se pide la visa, hacemos los exámenes médicos, porque el gobierno tiene que asegurarse que las condiciones médicas de los que vengan acá sean aceptables, es decir, que no vayan a afectar la salud de los australianos. Y la segunda, que se llama una prueba de carácter, que es que no tenga problemas de tipo judicial o penal en su país de origen o en los países donde haya vivido más de 12 meses en los últimos 10 años. Si no hay ningún problema con esos 2 aspectos, pues nos van a otorgar la visa. Y una vez nos otorgan la visa, pues ya pueden viajar a Australia. Entonces, las 3 visas que hay disponibles, es una visa que requiere 60 puntos, que es la visa independiente, tiene un número, es el 189, la visa 190, que requiere 55 puntos, y la ayuda de un estado o región de Australia, que es permanente también desde el principio. Tiene una condición, es que si nos ayuda un estado, cuando lleguen acá tienen que ir a vivir allá a ese estado, por lo menos 2 años, y dentro de esos 2 años conseguir un trabajo y trabajar por un periodo de 1 año. Y la última, que es la 489, es una visa temporal. Esta visa temporal es por 4 años, tiene la misma condición de la anterior, 2 años viviendo en esa región, y dentro de esos 2 años conseguir un trabajo y trabajar 1 año. Después de esa condición, pues pueden pedir la visa permanente, digamos que es como el primer paso del camino a la visa permanente, si tienen solo 50 puntos. Bien, eso es en términos generales lo que se hace. ¿Cuánto tiempo esperamos que se demore todo este proceso? Esperamos que se demore aproximadamente 12 meses. Y ya teniendo la visa, pues pueden viajar a Australia y empezar pues su vida como residentes permanentes o temporales acá.
Entonces, eso es lo general. Entonces, vamos a resolver ahora algunas preguntas que hay Bueno, acá de personas que están entonces interesadas en saber. lo primero es que vamos a saludar a las personas que se van conectando. Todos los que están conectados, por favor, entonces vamos a empezar a aplicar ese me gusta, porque yo sé que les está gustando la información tan importante que nos está brindando Julio. Entonces vamos a empezar a darle a la manito, al corazoncito, manito, corazoncito, que es que eso nos salen en la pantalla y nos motivan a seguir acá. Nos pone muy Nos contentos. emocionan. Entonces, a todos los que se han ido conectando, los saludamos. Edu Medellín nos dice muy buena charla. Chris nos dice, sí, muy buena charla, yo quisiera viajar, chévere que estén conectados. Marjorie Vanegas también está conectada, Ricardo. Entonces, vamos a empezar a hablar aquí una serie de preguntas que nos van haciendo, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, primera pregunta es de Edu, ¿qué nivel bajo el marco común europeo debe tener un alumno para aplicar a este proceso? Nivel de inglés, Nivel, me imagino. suponemos que estás hablando del nivel de inglés, Edu. ¿O nos aclaras eso, por favor? Yo creo que sí, porque la siguiente pregunta de él es, cuando hablan del IELTS, ¿sería en cuál de los dos, el académico o el general? Y si es TOEFL, ¿en qué puntaje? Ok. Listo, entonces, por ejemplo, en ese Entonces, caso. vamos a mirar el inglés. El inglés es volvamos a la pregunta, Sí, que si el IELTS es el académico o el general. ¿es el general o el académico? Cualquiera de los dos sirve, el que le convenga más a la persona presentar de acuerdo a sus propósitos, porque hay muchas personas que quieren venir a estudiar, entonces también quieren utilizar el académico para una aplicación a una universidad. Para el proceso migratorio sirve el general y sirve el académico, cualquiera de los dos. En el TOEFL IBT, el nivel que sirve para dar puntos es de 98. Y 98, como son 4 diferentes bandas, entonces la primera banda, que es el speaking, requiere 23. Bueno, el total es 98. La banda más alta que en el caso del TOEFL deben tener en cuenta es de 27, que es el writing. Y en las otras, speaking and listening 24, y en reading 23, y en el writing 27. Eso da un total de 98. Igual pues hay una tabla de equivalencias que con mucho gusto, cuando si están interesados, nos pueden enviar a través de nuestra página web su currículum o su hoja de vida, y nosotros hacemos la evaluación, y si tienen posibilidades, pues les enviamos la tabla de equivalencias de las pruebas de inglés. Súper. Ahora vamos con Marjorie Vanegas, que nos pregunta cómo está la situación en Melbourne para las personas que quieran aplicar a la residencia con accounting. Am, Melbourne como región, Victoria, que es la región de Melbourne, no tiene en su lista de ocupaciones en demanda accounting. Por lo tanto, la única manera de accesar es si tienes más de 60 puntos en la visa, para la visa independiente, que es la 189. Tienes que tener en cuenta que en el tema de los contadores hay una alta oferta de personas, y el cupo disponible por año para los contadores es aproximadamente 2.400. Quiere esto decir que cada mes, cuando se hace el proceso de selección para otorgar los cupos para esta profesión, requieres tener muchos más. Actualmente, en los últimos procesos de selección, ha sido de 70 puntos. O sea, que si eres contador y quieres estar en Melbourne, tienes que aplicar a la visa independiente y tener un muy buen nivel de inglés para poder completar 70 puntos. Sin embargo, voy a revisar ahorita acá rápidamente y te confirmo, pero de memoria, Melbourne no tiene la posibilidad de dar sponsor para la visa 190 y la visa 489. Sin embargo, pues obviamente como dice Julio, lo mejor aquí en estos casos es que entre mejor sea nuestra hoja de vida, mejor sea nuestro currículo, es mucho más factible tener las posibilidades de Correcto. emigrar. Sobre todo el nivel Entonces, de inglés. sí, claramente nosotros, esta charla va a ser un poco general, Es ¿sí? Porque general, la sí. idea es que vamos a resolver dudas de manera general. Todas las preguntas que tengan, háganlas, estamos pendientes de los comentarios. Vamos a seguir hablando de varios temas. Sin embargo, para mirar los casos más específicos, en este momento les voy a dejar aquí en los comentarios, voy a poner nuestro link, un link muy importante que quiero que tengan. Espéralo, como lo que es de acá. Un link que quiero que tengan, que es en donde ustedes pueden acceder para diligenciar una encuesta y enviarnos su hoja de vida. Entonces, con esa hoja de vida, miramos cada uno de los casos y vemos las posibilidades que tiene de manera individual para iniciar este proceso. Entonces, el link, para que lo tengan en cuenta, se los digo mientras lo coloco, es emgroup.co.co, ¿cierto? emgroup.co
/encuesta migración, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces ya lo voy a colocar ahí dentro de los comentarios y para que sepan, emgroup.co/encuesta migración. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar saludando a las personas que se van conectando. Entonces vamos a mirar quién más nos deja por ahí saludos, preguntas. Listo, entonces una cosa que quiero darle las gracias especialmente a Ricardo es que surgió una pregunta de Chris y Ricardo se la contestó. Entonces muchas gracias Ricardo, eso es chévere que haya este tipo de dinámicas. Entonces muy bien, están conectados, eso me encanta. Pero hay que hacer una advertencia ahí. Si Ricardo es un agente migratorio, puede hacer ese tipo de respuestas, especialmente si está aquí en Australia, porque hay una responsabilidad muy grande en el tema migratorio, que es dar información que puede ser utilizada para tomar decisiones de un proceso migratorio y normalmente ese tipo de información tiene que ser verificada de tal manera que sea cierto que sirve o no. Y para eso el gobierno de Australia tiene esta estructura para que nosotros los que estamos bajo ese marco podamos dar asesorías migratorias. Entonces una cosa es conocimiento general y otra cosa es una asesoría por la responsabilidad que esto implica. Entonces ahí, y valga la aclaración, en esta circunstancia, por ejemplo acá en Australia, hay mucha gente que derivado de su investigación, obviamente pueden consultar en internet, etcétera, hay una cantidad de información general, pero eso no siempre aplica para todos los casos, hay que mirar las otras variables que no se contemplan cuando se hace una pregunta general. Mi experiencia en estos últimos 10 años es esa, es decir, cuando alguien pregunta algo hay que revisar qué hay detrás de todo eso y qué otras cosas puede afectar dar esa información. Entonces hay cosas puntuales, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de inglés para la visa? Alguien te puede decir 6, pero en realidad si eres un contador necesitas más de 7. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta todo eso para poder determinar qué es realmente la información que debe recibir esa persona en ese caso. Súper, listo. Bien. Entonces vamos con una pregunta que tenemos ahí más adelante. Entonces Fernando nos pregunta, para ingenieros civiles, ¿cuántos cupos dan anualmente? Oh, esa es una pregunta concreta, me toca consultarla. Dame un segundo y ya lo miro. De una vez. Entonces, mientras tanto, porque pues la idea de esto, la idea de estas charlas es que precisamente vamos a ir respondiendo todas las dudas que ustedes tengan, todas las dudas que les vayan surgiendo. Entonces, todas las preguntas que quieran hacernos, esta es la oportunidad de hacerlo. Igual ya saben, pueden visitar directamente nuestro enlace, es emgroup.co/encuesta migración. Y ahí van a encontrar una encuesta que quiero que diligencien, ahí van a adjuntar su hoja de vida y vamos a mirar específicamente sus casos. ¿Listo? ¿Con quién se pueden, Edu nos pregunta, ¿con quién se pueden comunicar en la ciudad de Medellín las personas que están interesadas en viajar a Australia? Entonces, en la ciudad de Medellín, nosotros incluso, entonces los invito de una vez para que todos los que están conectados en este instante visiten nuestra página web, es www.emgroup.co. En la parte de contactos, ahí van a encontrar la información de todas nuestras oficinas, ¿sí? Todas las oficinas que nosotros tenemos disponibles para ustedes. En el caso de Medellín, la persona que está, nuestra directora de oficina en Medellín, se llama Natalia Neira. ¿Listo? A ella la puedes conseguir en el correo electrónico nneira, neira con y, @emgroup.co. ¿Listo? Y el celular de ella es 300-426-1231. 300-426-1231. Entonces puedes hablar con Natalia Neira en la ciudad de Medellín y ella con mucho gusto te puede hacer una asesoría personalizada. ¿Listo? Entonces vamos a ir, Bueno, acá nos están haciendo preguntas sobre... Listo, la pregunta de ingeniero te la contesto en un momento porque el website del Departamento de Migración tiene algún problema y dice que tiene un error técnico. Tan pronto nos dé la información, si quieres nos puedes dejar tu correo electrónico y con mucho gusto te la envío para poderle dar celeridad a las otras preguntas que nos están haciendo. Sí, tiene problemas el website del Departamento de Migración. Que eso sucede a veces, ¿no? ¿Cuáles son los técnicos que piden? Ant Granda. Dentro de la lista de ocupaciones en demanda hay una serie de ocupaciones técnicas que están en demanda en Australia, como por ejemplo pintores. Pero para ser pintor en Australia tienes que haber estudiado 2 años y tener 3 años de experiencia. Pintor de casas, ¿no? Y decorador. Hay otras como electricista, mecánico de motores de gasolina, mecánico de motocicletas,
Para darte algunos ejemplos, carpinteros, plomeros, etcétera, pero recuerden que siempre ese tipo de ocupaciones, en el caso que sean de Latinoamérica, tienen que haber estudiado un periodo de 2 años, tener una práctica normalmente de 1 año y un total de experiencia de 3 años para poder hacer un proceso de validación de esa ocupación a los estándares de Australia. Porque acá las profesiones técnicas tienen una gran importancia y esa importancia está precisamente por ese entrenamiento profesional que tienen las personas. Bueno, ¿cómo se puede comunicar en la ciudad de Medellín? ¿Qué otra pregunta? Ricardo nos preguntaba, hola, buenas noches, las carreras en demanda varían cada año, estoy pensando en viajar a principios de 2019. Ok, sí, la respuesta es sí. El gobierno de Australia revisa las profesiones, su lista de ocupaciones en demanda, junto con el Departamento de Industria y de Educación, acá en Australia, más las opiniones que tengan los diferentes sectores de la economía, y de acuerdo a toda esa información que recopila, se decide qué ocupaciones son las que se requieren para la siguiente vigencia de año financiero aquí en Australia. El año financiero en Australia empieza el 1 de julio de cada año y termina el 30 de junio del siguiente. Entonces, si quieres empezar en ese periodo, tenemos que revisar en este año, ahora en los primeros días de julio o antes del 1 de julio va a ser publicada la nueva lista. Y luego, en el momento que vayas a hacer el proceso, tenemos que revisar que esté en demanda la ocupación y que existan cupos para esa ocupación para poder hacer el proceso, ¿sí? En el caso que sea la visa independiente. Entonces, la respuesta es sí, varía de acuerdo a las necesidades de Australia. Precisamente es para este año cuando hay una revisión particular de algunas ocupaciones o profesiones, el gobierno las marca. Nosotros decimos acá, le pone una banderita que van a estar evaluadas para revisión si continúan o no en la lista. Entonces hay que estar muy pendiente. Valga la oportunidad para decirles que en este tipo de procesos es muy importante tener en cuenta eso. Las cosas a veces cambian. El gobierno de Australia es quien decide la visa y es quien determina las condiciones. Cuando uno quiere hacer un proceso, tiene que tener muy claro que al comenzarlo hay que hacer lo que hay que hacer y hay que hacerlo de la manera más ágil posible para poder llegar rápidamente a obtener la invitación, y después de obtener la invitación, pues obviamente ya si no hay problemas de salud ni de carácter judicial, pues les van a otorgar la visa. Y hay que estar monitoreando permanentemente esos cambios que están sucediendo. Entonces, nosotros como agentes de migración tenemos esa responsabilidad de estar actualizados en qué está pasando, cuidar los procesos de nuestros clientes y estarles informando qué está pasando, precisamente para poder mirar qué soluciones se le pueden dar en caso de que algún cambio los afecte. Hay procesos que pasan muchos cambios pero no los afecta, hay otros que sí les afecta, entonces digamos hay que estar pendientes y ser muy claros desde el principio de cuáles son las posibilidades reales de tener el proceso. Nosotros no aceptamos iniciar ningún tipo de proceso si no hay unas posibilidades reales de hacerlo en el momento en que se toma la decisión. Si hay cosas que ya se saben, eso es algo bien importante que sepan, si hay cosas que ya se saben que van a pasar, es mejor esperar un poco a que pasen y una vez se tenga el camino claro, pues ahí sí iniciar. Listo, súper. Tenemos una pregunta de Tadeo Bayona Araque que dice, en la lista dicen los abogados, ¿se debe estudiar derecho allá y luego se puede aplicar a la residencia? Para ejercer la carrera de Derecho en Australia se requiere estar registrado ante la Corte del Estado, o equiparándolo con otros países, el departamento correspondiente. Y si la persona estudió, hay dos escenarios, si no ha estudiado nunca Derecho, pues puede venir a estudiarlo acá. Y una vez termine su carrera de Derecho, pues se puede inscribir ante la Corte y puede ejercer su carrera. Entonces, tener esa inscripción ante la Corte o ante la entidad correspondiente es lo que le da la posibilidad a la persona de hacer el proceso migratorio, porque esa es su ocupación y la hizo acá. Si es una persona que ya estudió Derecho fuera, la manera de introducir su carrera o complementar lo que ya tiene, porque el sistema legal de Australia es diferente normalmente a otros países, entonces pueden hacer un bachelor degree, o sea, una carrera de Derecho para personas que ya tienen la carrera de Derecho, que se llama Bachelor Degree Graduate, o sea, que ya tiene su carrera previamente, dura 6 semestres, y al terminar esos 6 semestres, pues puede hacer el registro de su profesión ante la autoridad correspondiente, y con esa
registro, esa sería la validación de su carrera y con esa carrera que está en demanda en la lista actualmente puede hacer el proceso migratorio. Entonces es un camino un poquito más largo y es costoso, obviamente, porque estudiar acá en la universidad es costoso. Bueno, listo. Súper. Entonces, Tadeo, creo que ahí respondimos tu pregunta. Ahora vamos con una pregunta de Marjorie Vanegas nuevamente, que Marjorie está súper activa en nuestro live. ¿Qué documentos específicos se deben presentar para reclamar puntos por experiencia laboral en Australia? Bien, primero tengo que aclararte que las entidades que validan la profesión son ahora en su mayoría las encargadas de validar la experiencia laboral. Entonces, para efectos de las entidades, a veces varía los requisitos para certificar la experiencia laboral. Entonces, tenemos que mirar cuál es la profesión y qué pide la entidad para certificarnos esa experiencia. Para efectos del proceso de la visa, independiente que haya pedido la entidad, que normalmente se parece mucho porque algunas entidades tienen alguna excepción. Ingenieros Australia pide una cosa, Australian Computer Society pide otra, y así sucesivamente. Cada una tiene como sus propios requisitos, pero en general para la visa, que digamos es donde realmente se validan los puntos, es la certificación laboral de donde esa persona adquirió esa experiencia laboral con sus funciones. Claramente deben estar definidas las funciones, y algo más que corrobore que eso sucedió. ¿Qué puede corroborar una experiencia laboral? Pues un documento del gobierno que sea relacionado con impuestos, es decir, que durante ese periodo de tiempo de trabajo tenga una verificación o una sustentación de que ese ingreso pagó impuestos. O normalmente, y ahora el más común, es las certificaciones de la historia pensional o del sistema de seguridad social de cada país. Entonces, para que esa experiencia laboral sea válida, que esa era la pregunta, es la certificación de la compañía donde trabajó, donde especifique todo que hizo, cargo, salario, funciones, etcétera, y algo adicional que puede ser el sistema pensional de su país o el sistema de seguridad social o de la oficina de impuestos de su país respectivo para corroborar que esa experiencia fue cierta. Y esa experiencia debe ser relacionada con su profesión. Bien. Muy bien. Jessica Feria nos saluda. Hola Jessica, también muy buenas noches para ti. Nosotros aquí estamos a mediodía, pero muy buenas noches para ti. Ya casi desde donde mediodía, te conectas. Sí. Un saludo también especial, bueno, a todos los que están conectados. Entonces acuérdense, déjenos un saludito, queremos saludarlos en vivo, saber quiénes son los que están conectados, empiecen a tocar las manitos, los corazones, mándennos, que es que eso nos gusta ver cuando se conectan, cuando están mandándonos ahí preguntas. Eso es chévere. Ahora, una pregunta que nos hace Ricardo Sánchez, dice, ¿es más fácil ingresar al país de Australia teniendo un familiar que es residente allá? Esa es una buena pregunta y normalmente hay mucha confusión con esto. En otros países el tener un familiar le permite a uno como por descendencia o relación solicitar ciertos tipos de visas. En Australia, para este programa específico de Skill Migrants, o sea, de gente calificada, hay solamente una posibilidad de una visa, que es la visa temporal, la inicial que les comenté, que dura 4 años. Esta visa, si se tiene un familiar en primer grado, que ya sea residente o ciudadano en Australia, puede darles el soporte con 10 puntos y su profesión debe estar, o sea, la profesión suya, el que va a venir acá, debe estar en la lista de ocupaciones en demanda de nivel nacional. O sea, si cumple esas dos condiciones, que tiene un hermano acá, que ya sea residente o ciudadano, y su profesión está en la lista de ocupaciones en demanda a nivel nacional, y por último, que ese hermano viva en un código postal que sea aceptado dentro de este programa, eso hay una lista de códigos postales, ese hermano puede ayudar para que le den la visa temporal, la visa 489. No, es decir, es muy específico qué se debe hacer y depende también de la profesión de la persona, en conclusión. Pero no es porque sea solo el hermano que puede hacerlo, sino tiene que tener la profesión, tiene que tener el inglés, tiene que tener el número de puntos. ¿Cuántos puntos? 50 puntos. Entonces, básicamente lo que hace es que le puede dar el empujoncito, pero no es tan determinante, ¿cierto? Como Sí, o para sea, que lo tengamos el claro que más debe tener es el que quiere. Es decir, mi hermano está fuera de Australia, es ingeniero civil,
quiere moverse a Australia. Entonces mi hermano tiene 50 puntos y quiere mi apoyo. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? Yo puedo ser residente o ciudadano, le puedo dar 10 puntos para que complete los 60. Yo tengo que vivir en un área que sea aceptada para este proceso y la profesión de mi hermano que está afuera debe estar en la lista de ocupaciones en demanda a nivel nacional. Entonces, si se cumplen todas esas condiciones, el hermano o el primo o el abuelo o el tío o el papá o la mamá sirve como patrocinador o sponsor para hacer el proceso de la visa dentro del programa de Skill Migrants. Bien, o sea, hay algo que les quiero decir también. Esto es mucha información, hay muchas variables, entonces, pero no se preocupen, la idea es darles como todos estos ingredientes generales y si ya alguien quiere tener una evaluación específica, con mucho gusto nos pueden mandar su currículum o contactarnos a través de nuestro website y yo reviso sus circunstancias y les doy un feedback. Eso no les cuesta absolutamente nada, les digo si tienen posibilidades o no tienen posibilidades, etcétera. Si sí tienen posibilidades, entonces ya vamos a hacer una asesoría de manera particular, que es la asesoría inicial, para darle inicio a su proceso y que tengan todo claro cómo es, cuánto dura, etcétera, etcétera. Pero entonces, esa primera evaluaón de la hoja de vida, ¿cuánto es que les cuesta? Nada, eso Nada, no tiene cero. ningún costo, Bien, porque chévere. si no tenemos eso no podemos hacer nada. Entonces, pero hay que mirar primero si sí o se puede o no se puede. Listo, ¿Bien? súper chévere. Entonces es importante que sepan eso. Esa primera evaluación no tiene ningún costo. Y esa primera evaluación, ¿cómo la van a hacer? Entonces simplemente ingresan a emgroup.co/encuesta migración y responden esas preguntas. Son preguntas muy sencillas, se demoran 2 minutos respondiendo las preguntas y ahí al final tienen una de las preguntas les pide que suban su hoja de vida, su currículum, ¿sí? Su CV. Entonces ahí es donde lo suben. Esa información le llega a nuestro agente de migración, Julio, y él va a evaluar cada uno de sus casos sin costo. Les va a dar un feedback basado en su situación actual y qué tan real o qué tan posible es para cada uno de ustedes hacer ese proceso. Porque para nosotros lo más importante es la honestidad, es la transparencia para Correcto. llevar cada uno de esos casos y esa es la idea de todo esto. Sí. Había una de las preguntas que nos hizo una persona que se llama Dayan Gutiérrez, nos hizo en una de las publicaciones anteriores, Sí. nos preguntó ¿cómo está el panorama para los inmigrantes ya que quitaron la visa de sponsor? Yo creo que está hablando el tema candente que hubo hace Sí. poco, que Ah, de hecho de eso va a haber un Facebook Live específico Sí. porque es un tema bastante complejo, pero como hacerle un pequeño abrebocas a la gente de qué es ese tema de las visas de sponsor, qué fue lo que pasó. Correcto. Hay una visa que se utiliza para que las empresas en Australia puedan emplear a personas de fuera de Australia bajo una visa de trabajo que se llama la Business Sponsor Visa. Esa visa tiene un número, o tenía un número que es 457. Esta visa la utilizan las compañías para satisfacer sus necesidades de mano de obra que no pueden conseguir acá en el mercado local de manera temporal. Bien. No tiene nada que ver con este programa que estamos hablando. Este programa que estamos hablando es para la persona que tiene una profesión, que está en demanda en Australia, haga su proceso de manera independiente, digámoslo de esa manera. La visa de trabajo tiene dos posibilidades. Es una visa temporal hasta por 4 años, pueden ser 2 años y luego otros 2 años, o una manera de llegar a la residencia permanente. Entonces, lo que pasó recientemente es que el gobierno decidió hacer unos cambios a este tipo de visa que empezaron a regir a partir del 19 de abril, cambiaron la lista de ocupaciones a la cual se puede accesar con esta visa y ahora el 1 de julio pues viene la publicación de las nuevas listas para esta visa y para otros usos que tienen esas listas y el marzo del 2018 ya saldrán publicadas las nuevas 2 opciones de visa que habrá para que las empresas puedan darle la posibilidad de tener una visa para venir a trabajar acá por un periodo de tiempo a las personas de fuera. Hay mucha confusión sobre el tema, de hecho decidimos hacer un Facebook Live, probablemente la semana entrante o la que sigue, donde vamos a explicar en detalle qué es esa visa de trabajo. Sigue siendo una opción, hay muchas personas que deciden venir a estudiar y estando acá desarrollando sus cursos, consiguen trabajos, normalmente de medio tiempo, que es lo que les permite la visa de estudiante, y derivado de esa relación con esa compañía donde están trabajando
y la compañía, sustentando la necesidad, etcétera, y todos los requisitos que hay, les ofrece la visa de trabajo a esas personas. Entonces cambia sus circunstancias, ya no son estudiantes, sino pasan a trabajar tiempo completo a través de esa visa de trabajo. Entonces, no ha habido ningún cambio en términos de las posibilidades, porque las compañías tienen la posibilidad y continúan teniendo la posibilidad de hacer el uso de esta visa para darle la posibilidad de que alguien trabaje acá de manera temporal y potencialmente de manera permanente dependiendo la ocupación, etcétera. Otra serie de variables que vamos a ver ese día que hablemos del tema. Pero la situación sigue igual, las compañías lo siguen haciendo. Súper, vamos a darle un saludo a Juliana Zapata que compartió nuestra publicación, compartió este video en vivo en su perfil de Facebook. Muchas gracias porque pues así podemos llegar a más personas que estén interesadas en adelantar este tipo de procesos. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros. Entonces, no sé pues, si llegan a tener más preguntas, aprovechen, en serio, este es el momento de aprovechar para hacer preguntas. Yo quisiera preguntarte, Julio, ¿cómo hace la gente, por ejemplo, en el caso que quisiera hacer este proceso de migración a nivel profesional, pero ya tienen familia, entonces esposa, hijos, ¿cómo funciona el proceso en esos casos? Ok, esta visa permite incluir al grupo familiar, es decir, normalmente hay una persona que tiene que cumplir con los requisitos de tener la profesión, el nivel de inglés, es decir, el número de puntos. Tiene la posibilidad de incluir a su pareja, debo aclarar, del mismo sexo, del sexo opuesto, que estén casados o que hayan convivido por un periodo de 12 meses, o sea, existen las dos opciones. En el caso de las parejas del mismo sexo, el matrimonio en Australia todavía no ha sido legalizado, por lo tanto, si es esa la situación, pues únicamente se puede incluir cuando han demostrado que convivieron por un periodo de 12 meses antes de pedir la visa. Entonces la visa les da la posibilidad de incluir a la pareja, les da la posibilidad de incluir a los hijos de la relación o hijos de las relaciones anteriores que puedan haber tenido la pareja que se está presentando a la visa. Los hijos, las parejas tienen que tener un nivel de inglés también. El nivel de inglés debe ser de 4.5 en promedio en una de las pruebas autorizadas, que las mencionaba anteriormente, las 4 que hay. En caso de que no tengan ese nivel de inglés, el sistema les permite pagar un curso que les da derecho a estudiar 500 horas de inglés cuando lleguen aquí a Australia, como requisito para poderles otorgar la visa. Entonces, ¿cuándo deben tener ese requisito de inglés las parejas? Cuando ya vayan a solicitarles, cuando ya vayan a decidir la visa. Las parejas también en muchos casos pueden dar puntos cuando tienen una profesión que esté en demanda en la misma lista de ocupaciones en demanda del que está presentándose como titular y tenga el nivel de inglés de 6 y haya hecho pues la validación o la homologación de su carrera. Entonces, en conclusión, se puede incluir a la familia. ¿Quién es la familia o quiénes pueden ser los miembros del grupo familiar? La pareja y los hijos de la relación actual o de relaciones anteriores a menores de 18 años o mayores de 18 siempre y cuando sigan siendo dependientes, es decir, es el caso específico cuando están estudiando en la universidad. Los más de 18 normalmente ya han terminado su secundaria. Entonces sí se puede incluir a la familia específicamente, eso se denomina el grupo familiar. Ok, bueno, y ahora vamos a hacer una pregunta que yo creo que es una de las preguntas que motiva a la gente a venir a Australia. Sí. Entonces, ¿qué beneficios tiene una persona cuando es residente permanente en un país como Australia? ¿A qué tiene derecho? Tiene derecho a vivir en Australia, a trabajar en Australia, los beneficia al grupo familiar el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, como todos los sistemas de seguridad social, tiene varios componentes. Uno es el de salud. Australia tiene una cobertura del 100%, o sea, todo el mundo tiene el derecho al servicio médico. Tienen derecho, dependiendo de las circunstancias de la familia, a ayudas, auxilios o subsidios, como lo quieran llamar, dependiendo de las circunstancias. Todo se mide normalmente por el nivel de ingreso de la familia, entonces entre menos ingreso, más ayudas, entre más ingreso, más impuestos y menos ayudas. Entonces, dependiendo las circunstancias de la familia, pues hay ayudas. Tienen derecho a la educación pública, es gratis a los hijos. Y al beneficio de una vez hayan estado 4 años viviendo en Australia como residentes permanentes, que es la legislación que se va a aprobar dentro de poco,
a poder solicitar la ciudadanía australiana y una vez obtengan su ciudadanía, pues pueden obtener su pasaporte de Australia. Ya no necesitarían más visas para entrar a Australia o para muchos países que tienen convenio con Australia para no tener que solicitar visas. Bien, entonces, como al principio, Julio, cuando estábamos iniciando la charla, él mencionó básicamente cómo eran las grandes etapas del proceso. Quisiera que para las personas que están conectadas ahorita recordáramos cuáles son las principales etapas. Entonces, iniciamos con una evaluación de la hoja de vida, ¿cierto? Sí, ese es el primer paso. Sería el primer paso. Y de ahí para adelante, ¿qué viene? Así a grandes rasgos. Después de la evaluación a grandes rasgos, entonces si hay posibilidades, se debe hacer una asesoría inicial, que es el estudio de las circunstancias particulares de cada uno y una explicación detallada del proceso de esas personas, porque normalmente la recomendación es que si tienen pareja, pues esté la pareja también para que tenga toda la información de primera mano. Derivado de esa reunión, las conclusiones pues, que se deben tener es cómo se debería hacer el proceso, cuánto se demora, cuánto cuesta, etcétera. Y ya el siguiente paso es si las personas están en disposición de iniciar el proceso, si lo quieren hacer, entonces ya iniciamos el proceso de asesoría para hacer las 3 etapas que les expliqué al principio, que es la validación de la carrera, pues deben obtener la prueba de inglés, luego la segunda etapa, la expresión de interés, y la última etapa cuando nos inviten, la solicitud de visa. Y luego el otorgamiento o aprobación de la visa, y luego de eso entonces pues ya tienen normalmente un plazo de unos meses, 8 meses aproximadamente, para ingresar por primera vez a Australia. Ese es el proceso a grandes rasgos. Ok, y como para que también las personas que nos están oyendo y que nos están viendo tengan un panorama general, ¿cuánto tiempo en promedio se están demorando esas visas? ¿Cuánto puede tardar un proceso en caso que la persona cumpla con los requisitos? ¿No? Obviamente, sí, porque cada caso es particular, entonces si no tiene la prueba de inglés mientras tiene el nivel de inglés se va a demorar un tiempo, si de pronto no tiene la experiencia laboral mientras consigue la experiencia laboral se va a demorar un tiempo, pero sí, digamos que en el escenario ideal, más o menos ¿cuánto podría ser para que la persona tengan esa... el tiempo promedio esperado, 12 meses. Es el tiempo normal, digámoslo de esa manera. Una validación de una profesión tiene una duración normalmente de 3-4 meses, un proceso de la expresión de interés aproximadamente 3 meses y el proceso de decisión de la visa de 3-4 meses. Normalmente se puede demorar 12 meses, entonces siempre trabajamos con un cronograma de desarrollo de 12 meses. En la práctica, cuando las personas se ponen las pilas, como decimos, para hacer las cosas de la manera más rápida, y si tenemos un buen número de puntos, el año pasado recientemente hemos tenido casos en 5 meses, 6 meses ha salido la visa, depende de las circunstancias de cada uno. Entonces nosotros siempre trabajamos para que el proceso se demore lo menos posible, porque cuando uno inicia este tipo de procesos hay mucha ansiedad, siempre queremos que todo pase muy rápido y que llegue ya la visa. Entonces nosotros también queremos lo mismo, queremos que la visa salga rápido y que ustedes tengan la posibilidad de cumplir ese sueño de estar acá en Australia disfrutando de todo lo que les puede ofrecer Australia. Súper bien. Entonces, bueno, hay unas preguntas que son más específicas, ¿sí? No crean que no las he leído, ¿sí? Juan Noreña nos preguntó, buenas, soy soldador, hay buena demanda. Entonces, ese por ejemplo es un caso más específico. Entonces, es particular. Es bastante particular. Entonces, al igual que cuando le dijimos a Fernando, que Fernando ya nos dejó ahí su correo, sí, y Ant, que también nos dejó su correo, Lorena, ¿sí? Nos dejó su correo. Te invitamos entonces, Juan, a que nos dejes tu correo para poder mirar de manera específica tu caso o que nos envíes tu hoja de vida a través del link que vas a encontrar en emgroup.co/encuesta migración. ¿Listo? Y a todos los que están viendo, a todos los que están conectados hasta ahora, yo sé que es un poco tarde en Colombia, Chile, México, pero entonces muchas gracias a todos ustedes que están conectados. Ya saben, nos pueden dejar su hoja de vida, nos pueden dar todas las inquietudes que tengan a través de nuestra página web. Nos pueden dejar su hoja de vida en emgroup.co/encuesta migración. ¿Listo? Todo pegadito. Yo quiero hacer una aclaración aquí a la respuesta que hizo Ricardo hace un rato. Se habla inglés británico, no es cierto. Aquí se habla inglés australiano.
y el inglés australiano Sí, es un poco... es chistoso escuchar Sí, eso sí. que uno dice inglés australiano, pero porque Ah, ¿cómo así? ¿No es el es un- británico? no, Sí, no. es descendiente del inglés británico, obviamente, porque la primera colonia, la colonia mayoritaria en Australia es de origen británico, sigue siendo todavía. Pero es una combinación más de los que conocen Colombia, de la costa colombiana, donde se habla muy rápido, se acortan palabras, etcétera. Es una combinación como de ese tipo de inglés rápido con británico, pero es inglés australiano y los modismos son australianos. Sigue siendo inglés, o sea, no se preocupen, no tienen que hablar exactamente lo mismo, tienen que pronunciar bien y si saben hacerlo de una manera adecuada, no importa el acento que se tenga, se van a poder comunicar sin problema. Pero existe el inglés australiano, no es inglés británico. Bueno, y uno de los, este sí ya es una pregunta que sale a título personal mío, ¿no? Personal, sí. Que, que una de las cosas que a veces a uno lo ponen a pensar cuando está haciendo procesos de migración es cómo será el tema de adaptación, qué tan fácil me será a mí como latino adaptarme a un país diferente. ¿Será que me hacen el feo? ¿Será que me van a mirar raro? Sí. ¿Será que va a haber Si hay racismo? ¿Será discriminación. que hay Sí. discriminación? ¿Cómo funciona ese tema aquí en Australia? Bien, Australia es un país multicultural por excelencia. Aquí hay personas de todo el mundo, así como nosotros lo hicimos algún día de Colombia, desde Colombia. Hay gente de todas partes de Latinoamérica y del mundo en general. Yo creo que esa es la gran ventaja de Australia, es un país multicultural donde hay una aceptación general de el hecho de que haya personas de diferentes partes del mundo y todos se conviven sin ningún tipo de problema. Ahora, es muy importante decirles que independiente del origen que ustedes tengan, de qué país vengan, es muy importante integrarse a la comunidad en Australia. Es decir, dentro de ese proceso de adaptación es muy importante. O sea, lo que no se quiere en Australia es que las personas lleguen y hagan su propia comunidad y no se integren con el resto de la comunidad. Entonces, la idea es integrarse de la mejor manera posible, hacer parte de todo lo que ofrece este gran país y en nuestro caso y lo que estamos viendo todo el tiempo, jamás hemos sentido discriminación o rechazo por el hecho de ser de un país diferente o no haber nacido acá. Sí, porque en Australia realmente los que habitamos son personas que han nacido acá y personas que no hemos nacido acá, porque igual pues todos estamos haciendo lo mismo, ayudando para que este país siga siendo tan grande como lo viene siendo desde hace un tiempo ya. Sí, y una cosa clave es que aquí, por ejemplo, uno puede hablar un inglés chistoso, con acento, y la gente, en vez de juzgarlo a uno, lo que sí me he dado cuenta es que se detienen a escucharlo a uno más Sí, atentamente para ayudarlo, sí, ¿sí? sí, Para ponen es más cierto. atención, ponen más cuidado. Es Entonces cierto, es sí. diferente la dinámica. O sea, hay receptividad. Bueno, Mm. chévere. Entonces, Marta Cortés, un saludo para Marta, nos hace una pregunta de Julio, ¿cuántos puntos se requiere para obtener la visa 189 con contaduría? En este momento la competencia está dura, como les decía hace un rato, y en las últimas estadísticas del Skill Select, que es el proceso cuando se hace la expresión de interés, yo recomendaría que mínimo 70. Si no tiene 70 es muy poco probable que alcance a los cupos que dan cada mes. Como les explicaba, ahí es un proceso de cupos por año y el caso de los contadores y los ingenieros de sistemas es pro rata, o sea, distribuyen un número de cupos fijo por mes de tal manera que los que tengan esa profesión tienen que tener el mayor número de puntos posible para poder accesar a esos cupos del mes. Y así funciona el siguiente mes y así el siguiente mes durante todo el año financiero. Vale, esos 70 puntos son básicamente tener un muy buen puntaje en inglés, ¿cierto? Más Sí. o menos cuánto deberían sacarse en la prueba de inglés. Pues necesitan mínimo 7 para validar la profesión 7 8, académico. ¿sí? 7 8 para que tengan un buen Ideal registro de 8 puntos. porque 8 les da 20 puntos. O sea, si tienen 8 es un puntaje bastante alto, pero también depende de la edad, qué tan jóvenes sean, Eso. también depende de cuántos años de experiencia tengan, si tienen pareja que también puede aportar puntos. Hay varias variables que combinar ahí para que puedan sumar los puntos. Si tienen un buen inglés pueden volverse traductores para profesionales y también les aporta 5 puntos más. Si vienen a estudiar acá y estudian por un periodo de 2 años y lo estudian en un área que no sea una ciudad capital, también les da 5 puntos más. El hecho de haber estudiado 2 años acá también les da 5 puntos más. O sea, hay maneras. Entonces, lo más importante en todo esto es hacer una buena planeación. O sea, ¿cuál es mi estrategia para lograr lo que yo quiero? Y que esa estrategia se pueda armonizar con lo que el sistema migratorio ofrece, haciéndolo de la mejor manera y hacerlo de manera rápida, hacerlo de manera oportuna. Hay un componente fundamental en todo esto, Diego, que es las ganas que uno tiene que tener, moverse rápido y tener un plan.
y sobre todo contar con una buena asesoría. Sí, Nos- esa parte es clave y ahí sí yo quiero tomar la batuta y hacer un, una aclaración aquí a título personal. Eh, yo hice el proceso con ellos, ¿sí? Con Julio. Julio fue mi agente de migración. Estoy aquí bajo una visa Skill Migrant. Ujú. Y una de las cosas que realmente me gustó mucho hacer el proceso con Julio y por lo cual lo recomiendo con todas las personas que se me atraviesen en la vida, yo les voy a decir, si su sueño es venir para Australia, esta es la persona perfecta para hacerlo. ¿Por qué? Porque nos sentamos y lo primero que me dijo fue, bueno Diego, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que esperas lograr con todo esto? ¿Cuál es tu objetivo? Y lo que hicimos fue no solamente un proceso de visa, por llamarlo de alguna manera, sino una nueva reestructuración a mi plan de vida. Y eso es súper importante. Es una persona que está ahí atento a mirar cuál es la mejor opción para uno, cuál es el mejor camino para uno, cuáles son los pasos que deberíamos seguir y él siempre va a estar muy pendiente del proceso. Y lo que más me llamó la atención fue su honestidad desde el principio. Entonces, desde el principio él te va a decir mirando tu hoja de vida si sí tienes posibilidades o si no tienes posibilidades. No te va a hacer perder el tiempo, no te va a hacer hacer cosas adicionales, sino simplemente está ahí, lo que es. Tienes la asesoría que es. Entonces, por eso creo firmemente en todo esto y por eso también es que estoy apoyando aquí en estos procesos, porque Por eso estás acá. sí, por eso estoy acá. Entonces, lo que quiero hacer es extenderle la invitación a todos ustedes que están viendo el video para que suban su hoja de vida, llenen la encuesta la encuentran en mgroup.slash/encuesta migración, ¿sí? Nuestra página web mgroup.co/encuesta migración. Ahí van a encontrar las preguntas, llenen la encuesta y suban su hoja de vida. ¿Listo? También si quieren enviarle la hoja de vida directamente al correo de Julio, el Ujú. correo de Julio es jquintero@emgroup.co.co, ¿cierto? jquintero@emgroup.co. Entonces, ahorita lo voy a escribir ahí en los comentarios para que lo tengan. Si desean enviar su hoja de vida, la idea es que Julio, esa primera asesoría que hace, que es muy valiosa porque les da alas para que sigan soñando o los aterriza a una realidad para que sepan, ¿sí? Porque es que el tema es ese, uno en estos procesos necesita honestidad, necesita que le den que le digan con sinceridad si sí se puede o no se puede. Y eso es lo que él hace de primeras. Entonces de una les va a decir, basado en el caso específico de ustedes, qué es lo mejor que se puede hacer, cuál es el paso a seguir, qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, por eso la invitación a que envíen su hoja de vida, a que llenen la encuesta, suban su currículo, suban su CV y Julio atentamente va a estar mirando cada uno de sus casos. Bien. ¿Listo? Una pregunta que teníamos pendiente, que nos habían hecho anteriormente, no sé el nombre, a ver, creo que era Ricardo, no, era Fernando, Fernando Posada. Eh, ¿Cuál es el número de cupos para ingeniería en este año financiero? Es de 2.174. Para la vigencia del 2017-2018, pues debe ser publicada antes de que empiece el 1 de julio. Entonces son 2.000 cupos, Aproximadamente. 2.170, 2.174 específicamente, De ingeniería civil. de ingeniería civil. Que fue Sí. la pregunta. Listo. Janit López nos pregunta, ingeniero mecánico con validación de Ingenieros Australia, quiere aplicar a 190 VIC. Tengo preguntas puntuales, ¿me podrías ayudar con eso? Claro que sí. Sí. Entonces, ya sabes, para las preguntas específicas, para las preguntas puntuales, simplemente diligencia la encuesta o escríbenos directamente al A mi correo de correo. Julio, J. Quintero. Ya lo voy a escribir en este instante para que Sí. no se nos pase más. Envíame el Entonces, currículum y las dudas que tengas y yo con mucho gusto te las resuelvo. listo. Y bueno, entonces nosotros vamos a ir cerrando la transmisión de hoy con una última pregunta de Albert Aponte, Ajá. ¿sí? Que la teníamos por acá. Dice, buenas noches, si una visa es negada, más o menos ¿cuánto tiempo se debe esperar para solicitarla nuevamente? Yo creo que Albert está preguntando por una visa de estudiante, no por una visa de Skill Migrant. Ok, Este programa tiene la característica que si tienes el número de puntos, te invitan y no tienes ningún problema grave de salud que pueda afectar a los australianos o no tienes ningún problema judicial o pendiente en tu país grave como para que no te den la visa, te la otorgan. En estos 10 años que yo llevo haciendo este programa, nunca hemos tenido una visa de residencia por este programa negada. En las visas de estudiante, que es yo creo que la pregunta, no depende de cuánto tiempo, depende si tienes
los requisitos que pide la visa para poderla solicitar. Porque normalmente si la visa de estudiante, nos estamos desviando un poquito, la visa de estudiante se la niegan porque no demostró los fondos que tenía que demostrar, pues lo puede volver a pedir inmediatamente si ya tiene los fondos. Pero si es por una circunstancia como que lo declararon estudiante no genuino, tienes que esperar un periodo prudencial de tiempo donde demuestres que tus circunstancias cambiaron, o sea, las causas con las que te negaron la visa ya no existen, tienes otra situación frente al proceso de la visa muchísimo más positiva, entonces podrías solicitar la visa de estudiante nuevamente, si ese fuera el caso. ¿Sí? Listo, entonces les vamos a hacer de una vez la invitación a nuestro próximo Facebook Live. Entonces, sí, para que ustedes sepan directamente, muchas gracias primero que todo a todos los que se conectaron, a todos los que nos han ido acompañando a lo largo de esta hora de transmisión. Gracias por sus preguntas, gracias por estar pendientes. Nos encanta compartir con ustedes estos momentos y vamos a hacer nuestra próxima charla de Facebook Live la próxima semana. Este horario es el que más vamos a utilizar de aquí en adelante, no en cuanto al día, pero sí en cuanto a la hora, 8 de la noche para Colombia, México, 9 de la noche Chile. Ya han pasado, ¿sí?, sus actividades. Cosa de que ya estén terminando las actividades del día y se puedan conectar sin ningún problema. Igual recuerden que si se perdieron esta transmisión o acabaron de llegar o se han perdido alguna de nuestras transmisiones, las encuentran en nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar históricamente las transmisiones de nuestro Facebook Live. Y cualquier pregunta que tengan durante la semana la pueden hacer directamente utilizando el hashtag Julio te responde y nosotros vamos a estar muy pendientes de eso. ¿Listo? Entonces la invitación la próxima semana. Yo creo que deberíamos hablar la próxima semana de las visas 457. Sí, es una visa que está de moda precisamente por todos los cambios que empezaron a surgir el 19 de abril de este año. Y es un tema que se ha prestado a muchas confusiones porque las personas, especialmente cuando están fuera de Australia, la mayoría de consultas que nos han hecho es, o sea, ya no puedo migrar a Australia, o entonces ya no puedo hacerlo porque ya cambiaron el sistema de visas. No, eso no es cierto. Esto es una visa específica. Entonces la semana entrante les vamos a explicar de qué se trata esta visa y qué es lo que va a pasar con la visa hacia el futuro y qué fue lo que pasó con esos cambios. Es importante que lo tengan claro, que no tiene nada que ver con este programa que estamos hablando ahorita. Listo, y ya bien, simplemente, ahora sí, ya vamos a terminar, lo prometo. Bueno, Edgar nos dice, hoy había partido en Colombia, sí, por ahí vimos, empatamos 2-2, muy bien, ¿sí?, contra España. Qué sí, bien. Eso, muy bien, 2-2. Contra España, wow. Sí, estuvo bueno el partidito. Hay dos preguntas antes de cerrar. Margarita Pérez nos dice, mis hijos son residentes de Australia, ¿ellos me pueden pedir para vivir allá? Sí, esto es un tema de visa de padres. Solo vamos a hacerla, no esta semana que viene, sino la siguiente. Entonces, vamos a ver las visas de padres. Vamos a mirar las visas de padres, qué son esas implicaciones de visas de padres, de familia. Que hay nueva visa para padres a partir de noviembre de este año. Entonces, es un tema súper importante, Margarita. Entonces, te pedimos que te conectes 2 semanitas y vamos a tener esa respuesta. Y Marta Cortés nos dice la dirección de su agencia y teléfono en Melbourne, por favor, queremos contactarlos. Entonces, en Melbourne, ¿cómo nos ubican? Suite 109, es el número de la oficina. La dirección es 757 Bork Street, B-O-U-K-E, en Docklands, y el código postal es 3008. Está en nuestro website de todas maneras, Marta, si lo quieres revisar. Igual ahorita te la pongo en los comentarios para que la tengas también. Entonces ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Recuerden, esto es Educational Migration Global Group. Les habló Julio Quintero, agente de migración registrado, y aquí su anfitrión del Facebook Live, Diego. Entonces nos vemos la próxima semana y pendientes de nuestra página. Va a haber muchas cosas, muchas noticias, entonces están conectados, pendientes. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todos, que estén bien. Adiós. Chao a todos.